hipótesis y test estadísticos. Si se fijan, este gráfico es bastante parecido a lo que viene siendo lo que vimos la semana pasada de distribución normal, en cuanto a que tenemos una campana de Gauss, pero tenemos algunas cosas que son distintas. Se habla ahí de región de no rechazo, región de rechazo. ¿Qué es eso? Vamos a verlo ahora en la clase. A ver, cuando yo hablo de prueba de hipótesis, hablo de un proceso que lo que busca es determinar la validez de una aseveración, ¿ya? Y esa aseveración va a estar hecha sobre la población estudiada y basándose en la evidencia estadística que nos fueron dando los datos que recabamos. ¿Qué conceptos son importantes acá? Hay tres: la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. No debemos confundirlos entre sí. La hipótesis de investigación va a indicar el objetivo del investigador siendo una aseveración sujeta a verificación, ¿ya? La hipótesis nula es la que asegura que esa aseveración no va a tener efectos sobre la población, por lo tanto descarta la hipótesis de investigación. Y por otra parte, la hipótesis alternativa es la que va a confirmar o a asegurar que la hipótesis de investigación es correcta, ¿ya? Muchas veces se suele confundir la hipótesis de investigación con la hipótesis alternativa, ¿ya? Porque cuando uno dice alternativa es como que no tiene mucho que ver, pero no lo confundan. La hipótesis alternativa es la aseveración y la hipótesis alternativa es la que confirma dicha aseveración. Entonces, ¿cómo yo hago una hipótesis? Primero, planteo la idea general, desde esa idea que yo voy a decir que es una afirmación. Segundo, voy a establecer la hipótesis nula. Tal como cuando tenía el conjunto vacío, la hipótesis nula va a ser aquella que me va a rechazar mi hipótesis de investigación. Y por último, voy a establecer la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa tiene tres opciones. Puede decir que la prueba va a ser una prueba bilateral, es decir, que la hipótesis alternativa no va a ser igual a la hipótesis nula. Puede decir que la prueba va a ser una prueba unilateral derecha, que quiere decir que la hipótesis alternativa va a ser mayor a la hipótesis nula. O puede ser una prueba unilateral izquierda, donde se va a decir que la hipótesis nula va a ser menor que la hipótesis nula. Veamos un ejemplo más práctico. La aspirina reduce el riesgo de cáncer de colon. ¿Cómo podrían ser una hipótesis nula y una hipótesis alternativa de esta aseveración? Porque esto es una aseveración, por lo tanto es una hipótesis de investigación, ¿cierto? Entonces, en base a eso, vamos a decir que la prueba de hipótesis va a ser el procedimiento que vamos a hacer para poder indicar si efectivamente la aspirina puede reducir o no el riesgo de cáncer. Entonces, la hipótesis nula va a ser que la aspirina no reduce el riesgo de cáncer de colon y la hipótesis alternativa va a ser que la aspirina sí reduce o que la aspirina reduce el riesgo de cáncer de colon, ¿ya? Una confirma la hipótesis de investigación y otra rechaza la hipótesis de investigación. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, se dice que la aspirina no reduce el riesgo de cáncer de colon y por lo tanto se está optando por la hipótesis alternativa, ¿ya? Yo siempre voy a buscar rechazar la hipótesis nula, no confirmar la nula, no voy a lo negativo, sino que voy siempre buscando lo positivo, pero voy a rechazar la hipótesis nula. Veamos otro ejemplo. Usted realiza un estudio que busca determinar si los fumadores pesan más que la gente que no fuma. ¿Cuál sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? La hipótesis nula sería que los fumadores pesarán lo mismo que los no fumadores, o no pesarán más que la gente que fuma. Y la hipótesis alternativa va a ser que los fumadores pesarán más que los no fumadores, ¿ya?
Aquí tenemos los dos casos, que puede ser que pesarán lo mismo o que van a pesar finalmente menos, ¿ya? Y la hipótesis alternativa, en este caso, va a confirmar la hipótesis de investigación que dice que los fumadores van a pesar más que los no fumadores. Ahora, veamos ahora con esta misma hipótesis los números. Usted realiza un estudio que busca determinar si los fumadores pesan más que la gente que no fuma. Se toman muestras aleatorias de 4 personas que no fuman, cuyo promedio de peso es de 70 kilogramos, y se muestra una muestra aleatoria de 4 personas también que fuman, cuyo promedio de pesos es de 72 kilogramos. ¿Qué hacemos con la hipótesis? ¿La aprobamos? ¿La rechazamos? ¿Rechazamos la hipótesis nula? ¿Aprobamos la hipótesis alternativa? ¿Qué se hace? Acá puede que sí. Efectivamente, de acuerdo a los datos que vemos, tenemos que en este caso, las personas que fuman pesan 2 kilogramos más. Por lo tanto, puedo decir, sí, los fumadores pesan 2 kilos más. Sin embargo, si se fijan, solamente teníamos un universo, o sea, una población, una muestra de 8 personas, que es muy pequeña, sabiendo el universo que podríamos tener en el caso de estudiar este tipo de variables. Por lo tanto, ante eso lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más probable es que esos resultados no sean significativos. Tenemos solamente 4 personas por grupo. ¿Qué pasará si yo hago el mismo ejercicio con un tamaño muestral de 30 personas? ¿Será exactamente el mismo resultado? Lo más probable es que no. Entonces, para eso es que es importante calcular el tamaño muestral, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense en este gráfico. Este es un gráfico de histograma que muestra la distribución de distintas poblaciones. Pero si se fijan, en este caso, la escala es bastante pequeña. Va entre 55 y 90. Y yo tengo gran parte de la población concentrada en la zona central, que es lo que está, esas barritas que se ven ahí. Por lo tanto, tiene una desviación estándar que es muy pequeña y que todos los datos están prácticamente concentrados en la periferia del promedio, por decirlo así. Sin embargo, podemos tener casos que estén más dispersos, donde si bien la escala va a ser exactamente la misma, los datos no van a estar concentrados tan cerca del promedio, sino que van a estar un poco más lejanos. Entonces, ¿cuál va a ser más representativo? Si es que yo comparo ambos grupos, me va a dar el mismo resultado. Puede ser que si tengo poquitos datos me dé algo más parecido al primero, y que si yo empiezo a ampliar los datos me dé algo más parecido al segundo, donde si bien en ambos casos tengo la misma escala, voy a tener que en el primero se ve que hay una desviación estándar menor y en el segundo hay una desviación estándar mayor, o viceversa, me puede dar completamente al revés. Entonces, para eso es que yo tengo que tener un cálculo de tamaño muestral correcto, y calcular estas zonas de si voy a aprobar o voy a rechazar una hipótesis nula o voy a aceptar una hipótesis alternativa con una cantidad de gente apropiada. Entonces, recordemos lo siguiente. La hipótesis nula va a ser la que vamos a contrastar. La hipótesis alternativa va a ser la que va a negar la hipótesis nula. Y por eso es que creemos que es mejor. Los datos van a refutar la hipótesis nula, y pueden mostrar evidencia a favor de la hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula no debería ser rechazada sin una buena razón. Por su propia parte, obviamente, la hipótesis alternativa no debiese ser aceptada sin evidencia a favor. Por lo tanto, a nivel de probabilidades, yo esperaría, sin tener mayor conocimiento de esto, es que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa tendrían un 50%
de probabilidades de ocurrencia entre uno y el otro. ¿Ya? Entonces, ese 50% se da porque finalmente yo voy a tener que buscar la evidencia y esa evidencia es la que me va a mí a hacer decantar si es que voy a tener mayor probabilidad en la hipótesis nula o voy a tener menor probabilidad en la hipótesis alternativa. Pero es importantísimo partir de la base, desde un principio, de que ambos tienen el 50%. ¿Ya? Si yo hago una presunción de que tengo más probabilidades de rechazar la hipótesis alternativa, estoy inclinándome la balanza para un lado y lo más probable es que termine siendo un sesgo, que no es la idea. ¿Ya? Y recordemos que la hipótesis, estas yo las voy a rechazar o aceptar si son igual, menor igual, mayor igual, dependiendo de los datos que yo tenga. Entonces, ¿cómo voy a razonar esto? Si yo supongo que la hipótesis nula es cierta, el resultado de mi experimento es improbable. Ya, en realidad es imposible que ocurra. Si la hipótesis alternativa es cierta, yo tengo que tener en cuenta que esto va a ser solamente si no hay evidencia en contra de la hipótesis alternativa, se va a rechazar la hipótesis nula porque ambas son excluyentes una de la otra, el experimento va a ser concluyente y el contraste es significativo. Y aquí entramos en este ejercicio donde yo decía, tengo 4 personas en cada grupo y el grupo fumador pesa 2 kilogramos más. ¿Será realmente significativo? Entonces, cuando hablamos de esta palabra de significación, si es que algo es significativo o no es significativo, hay dos conceptos que son súper importantes, que son lo de región crítica y lo del nivel de significación, o alfa. La región crítica son los valores improbables antes de realizar el experimento que se van a considerar para refutar la hipótesis nula. Es decir, es qué tanto yo voy a decir que tiene que darme de resultado para que efectivamente yo voy a rechazar la hipótesis nula. Por otra parte, el nivel de significación va a ser el número fijado por el investigador que va a indicar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Y se recomienda un máximo de 5%. Es decir, ese es el error máximo que yo podría llegar a tener en caso de que, aun que fuera cierta, yo la rechace. En general, en salud, todo lo que viene siendo con márgenes de error y de significación, se utilizan números menores. ¿Por qué? Porque un error de significación, un error de error, en este caso estadístico, me podría significar la vida de un paciente. Así de simple. Entonces, normalmente ahí se trabaja con un 1% de error. ¿Qué quiere decir este nivel de significación de 5%? Quiere decir que un resultado de entre los 5% mayores o 5% menores implicaría un rechazo de la hipótesis nula y la aprobación de la hipótesis alternativa. Entonces, veamos este diagrama donde nos vamos a ir de acuerdo a la distribución normal en los extremos, tanto del 5% hacia un lado como del 5% hacia el otro. Esos van a ser los extremos y esas van a ser las llamadas zonas críticas, que son las zonas que me van a indicar de que yo voy a rechazar el experimento y por lo tanto voy a aprobar la hipótesis nula si es que llego a esos extremos. ¿Ya? Y si no llego a esos extremos, significa que voy a tener la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, si mis datos, mis valores me dan en la región crítica, yo rechazo la hipótesis nula y por lo tanto, como rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis alternativa. Si es que mis valores me van a dar dentro de la zona de no rechazo, quiere decir de que el experimento no es concluyente y que por lo tanto yo voy a aceptar la hipótesis nula. Entonces, la significación va a ser la probabilidad que tendría una región crítica que comenzase exactamente en el valor del estadístico obtenido de la muestra y de que por puro azar obtengamos una muestra más extraña que la obtenida. Entonces, este valor P, que es la significación, va a ser conocido después de que nosotros realicemos el experimento aleatorio y es el que nos va a permitir hacer el contraste.
El contraste no va a ser significativo cuando la probabilidad, P, la significación, sea mayor a alfa. Y el contraste es significativo cuando P, que es la significación, va a ser menor a alfa. Es súper enredado, pero para que se entienda. Alfa va a ser un número pequeño elegido al diseñar el experimento y es el margen de error que yo voy a poder tener. P va a ser conocido tras realizar el experimento, ¿ya? Conociendo alfa, sabemos todo sobre la región crítica, que es la zona que me va a decir si yo rechazo la hipótesis nula o acepto la hipótesis nula. Y P va a ser conocido posterior a este experimento y nos va a decir sobre el resultado finalmente. ¿Por qué? Porque yo voy a contrastar uno con el otro y de esa manera yo voy a decir que si P es menor que alfa, el contraste va a ser significativo y por lo tanto yo voy a decir que el experimento sirvió o no. Entonces veamos los números para que se entienda esta cosa. Volvamos al ejercicio, pero cambiémoslo un poquito. Usted realiza un estudio que busca determinar si los fumadores pesan más que la gente que no fuma, con un alfa, es decir, con un margen de error, de 5%. Se toma una muestra aleatoria de 14 personas que no fuman, cuyo promedio de peso es de 70 kilogramos, lo mismo que vimos delante. Se toma una muestra aleatoria de 16 personas que fuman, cuyo peso promedio es de 72 kilogramos. El promedio total es de 71,06 con una desviación estándar de 0,99 kilogramos. Esos dos datos son importantes. El promedio total, es decir, de todos los datos, y la desviación estándar de todos los datos. Entonces, volvamos a este gráfico de este diagrama. Tengo el promedio que está al medio, que es de 71,06. Tengo las desviaciones estándares, que eran de 0,99 kilogramos. Por lo tanto, hacia la derecha voy a tener 72,05, 73,04 y hacia la izquierda voy a tener desviación estándar de 70,07 y de 69,08. La región crítica son estos 5% los alfa, tanto para positivo como para negativo. Es decir, yo voy a decir de que pesan más o pesan menos, ¿ya? En este caso recordemos que yo estoy diciendo de que los fumadores pesan más, ¿ya? Por lo tanto, como pesan más, la zona debe ser hacia positivo el cambio y no hacia negativo, si no estaría diciendo que pesan menos. Los fumadores obtuvieron un promedio de 72 kilogramos, que está en el Z, ¿se acuerdan? Z, distribución normal, 0,94. La misma fórmula que vimos la semana pasada, aplicamos exactamente lo mismo, y 72 kilogramos menos el promedio partido por la desviación estándar, y eso nos da un Z, nos da un Z 0,94. Entonces, si tengo un Z 0,94, ¿habré llegado a la zona crítica? No, definitivamente no. Si tengo el 5%, de zona crítica, esto debería estar yo viéndolo en la tabla Z aproximadamente cercano a los 3 y un poquito menos, quizás 2, algo. Ya Zetas. Por lo tanto, 2, algo desviaciones estándares más allá. Por lo tanto, en este caso, no alcanzo a llegar a la zona crítica y como no llego a la zona crítica, no voy a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis nula. ¿Los fumadores pesaban más que los no fumadores? Sí. ¿Era significativo? No. Por lo tanto, yo no puedo afirmar estadísticamente que los fumadores sí pesaban más que los fumadores. Cuando tengo estas instancias, yo puedo cometer dos tipos de errores. El error de tipo 1, que es cuando el tratamiento no tiene efecto, pero se decide que sí acepto la hipótesis alternativa. Y el error de tipo 2, que es cuando el tratamiento
sí tiene efectos, pero no lo percibimos. Es decir, yo no rechazo la hipótesis nula y finalmente la hipótesis nula es falsa. Y esto es lo que nosotros conocemos como falsos positivos o falsos negativos. ¿Ya? Lo correcto sería que si yo tengo una hipótesis nula que es cierta, obviamente la hipótesis nula yo la rechazo. Si yo tengo una hipótesis nula que es falsa, digo que el tratamiento tiene efecto efectivamente y por lo tanto acepto la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cómo hago para reducir estos tipos de errores? Para reducir el tipo de error, error de tipo 1, se aconseja un menor alfa. Esto puede ser recomendable, como había dicho, en el área de salud sobre todo, donde se suele trabajar con un 1%. Y para reducir el error de tipo 2, se aconseja un mayor tamaño muestral y para un tamaño muestral fijo, obviamente no se pueden reducir ambos tipos de error a la vez. ¿Ya? En salud pública, además, hay dos conceptos que son súper importantes y se utilizan bastante, que es la de sensibilidad y especificidad. Que incluso uno puede trabajar con esto con un teorema de Bayes para calcular qué tan sensible o tan específico puede llegar a ser algún implemento o algún tratamiento o algún experimento en realidad. Y en este caso, la sensibilidad va a indicar la capacidad para dar como casos positivos los casos realmente enfermos, es decir, la sensibilidad se va a caracterizar para que la capacidad de una muestra, o sea, de una prueba, para detectar una patología, y por otra parte, la especificidad va a ser la capacidad para dar como negativos los casos realmente sanos, es decir, es la capacidad que tiene para que una prueba detecte la ausencia de una enfermedad en sujetos sanos. Entonces, podemos decir que una prueba es sensible y específica cuando mide lo que dice medir, pero una prueba poco sensible puede identificar como enfermos a pacientes sanos y una prueba poco específica puede identificar como sanos a pacientes que realmente están enfermos. Y vamos a lo último. Paciencia, vamos que se puede. Vamos que se puede. Han llegado hasta acá, así que última parte de la clase, test estadísticos. En realidad, última parte del semestre. El primer test estadístico que vamos a ver es el test de correlación, el coeficiente de correlación de Pearson. Lo que hace esto es que, no sé si se acuerdan cuando veíamos los gráficos, y había unos gráficos que eran los gráficos de correlación, que tenían estas formas, que veíamos que si tenía la forma que era ascendente, íbamos a decir que había una correlación positiva. Si era descendente, una correlación negativa, y si estaban dispersos, era una correlación nula, donde el gráfico ascendente de correlación positiva nos iba a dar con un número positivo, 1, o más cercano a 1. Un gráfico nulo iba a dar con un número cercano a 0, y un gráfico de correlación negativa iba a dar un gráfico descendente con un número cercano a menos 1. Entonces, vamos a ver cómo se calcula ese número. Y es con esa fórmula, que entre toda esa maraña, esto se resume como la covarianza dividido por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. En realidad toda esa maraña es eso. Veamos un ejemplo. Si vemos este gráfico, yo sé que el gráfico tiene una forma que es ascendente, por lo tanto yo sé que hay una correlación que es positiva, claramente, pero ¿qué tanta correlación hay? ¿Ya? Entonces, primero, dice, como lo que quería hacer era establecer la relación entre los niveles de glicemia en ayunas y el peso de 10 usuarios, lo primero que voy a hacer es que voy a obtener el promedio de la glicemia y el peso. Después voy a ver las desviaciones estándares de la glicemia y el peso y la covarianza. La covarianza se calcula con el Excel. Ya se puede calcular perfectamente con el Excel. Que en este caso la glicemia me daba 101,2, el promedio del peso me daba 81,6, la desviación estándar de la glicemia me daba 19,23, la desviación estándar del peso 11,56
La varianza de la glicemia me daba 411,06, la varianza del peso me daba 148,71 y la covarianza era 214,78. Entonces, aplicamos la fórmula. Vamos a decir que entonces la covarianza, que es 214,78, dividido por la desviación estándar de X, que era 19,23, por la desviación estándar de Y, que era 11,56, y eso nos va a dar 0,96. Es decir, tenemos un número positivo y que es un 0,96, que es bastante cercano a 1. Por lo tanto, yo puedo decir que es una correlación positiva y que es bastante positiva. Si me diera un 0,3, por ejemplo, es positiva, sí, pero es mucho más cercana a 0. Por lo tanto, ahí yo tiendo más a pensar que es una correlación nula. ¿Ya? Recordemos ahí que las desviaciones estándares eran 19,23 y 11,56 la covarianza. ¿Ya? ¿Cómo se calculan en el Excel? El coeficiente de correlación con la fórmula es igual coef.d.correl. La varianza es igual var, ya lo habíamos visto. La covarianza es igual covar. La desviación estándar también la habíamos visto, es igual de best.a. Y el promedio es igual promedio. Y esta sí me interesa que la vean, porque la otra quizás no la van a ver tanto, pero esta es súper importante y esta sí o sí meto una pregunta en la prueba, que es el tamaño muestral. El tamaño muestral lo que busca es reducir el número de sujetos o datos manteniendo una alta confianza en los resultados. ¿Se acuerdan que hace un ratito vimos un ejercicio que tenía 4 y 4 y que yo dije esto va a tirar un error probablemente porque había muy pocos datos, que era un error de tipo 2? Entonces el tamaño muestral se usa para cuando yo tengo grandes cantidades de información y no deseo trabajar con todos. ¿Por qué? Porque es más costoso, es más difícil, es más complejo. Por ejemplo, si yo hago un censo en Chile, tengo que encuestar al 100% de la población, es decir, a 17 millones de personas. En cambio, yo puedo hacer con tamaños muestrales bastante fiables y obtener buenos resultados o resultados que deberían ser similares. ¿Cómo se hace esto? La fórmula se ve compleja porque tiene muchos datos, pero en realidad no es compleja. N va a ser el tamaño de la población. Z va a ser el nivel de confianza que yo voy a determinar, que normalmente se trabaja entre un 95% y un 99%. Ya, eso al cuadrado, por P por Q, que P va a ser la probabilidad de éxito y Q va a ser la probabilidad de fracaso, que normalmente, como trabajamos de una forma aleatoria, decimos que el éxito y el fracaso van a ser 50% cada uno. Por lo tanto, 0,5 por 0,5. Partido por D al cuadrado, que es el error aceptable, que va entre 0,05 y 0,01, es decir, normalmente va al contrario del nivel de confianza. Si el nivel de confianza que yo tengo es 95%, normalmente el error aceptable va a ser un 5%. Por n-1, es decir, el tamaño de la población menos 1, más z al cuadrado por p por q. Llevémoslo a los datos. Con el mismo caso anterior, con una población total de 1.500 personas, se requiere calcular el tamaño muestral con un nivel de confianza de 95% y un error de 5%. Entonces, vamos a reemplazar los datos. N iba a ser 1.500 por 0,95 al cuadrado, que era el nivel de confianza al cuadrado, por 0,5 por 0,5, P por Q, dividido por el error, 0,05 al cuadrado, por n-1, es decir, 1500 menos 1, 1499, más z al cuadrado, es decir, 0,95 al cuadrado por 0,5 por 0,5, P por Q. Y eso nos daría 338,43 dividido 3,97, que finalmente es 85,24. ¿Qué quiere decir eso? Que yo trabajando con 85,24 personas, recordemos que
Primera clase, variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, trabajando con 86 personas, redondeando hacia arriba, con 86 personas, yo tendría un nivel de confianza de un 95% y de un error de un 5% de poder hacer, por ejemplo, una encuesta, ¿ya? O sacar algún cálculo o hacer una prueba de algo. Y que ese resultado sea bastante cercano al que me daría con el censo o con el total de la población. Con un nivel de confianza de un 95% de que ese resultado va a ser confiable y un error de un 5%. Sé que hay dudas, así que espero que este video lo vean antes de, y en la clase los vamos a ver con todo. Van a tener una prueba, o sea, una guía de estudio también para poder prepararse para la EPE 3 y obviamente para el examen, ¿ya? Así que con eso terminamos la asignatura, chiquillos. Gracias por toda la atención que presentaron y